Ya, partamos entonces. Pregunta modelo de prueba, módulo electivo. Ya, una tabla, la siguiente tabla, a continuación presenta los rangos auditivos de distintas especies. Un estudiante describe el rango auditivo de una especie en particular, de la siguiente forma. A pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, esta supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos. Sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie. ¿A qué especie se refiere? Ya primero, antes de comenzar a responder esta pregunta, quiero preguntarle si alguien sabe, si lo vieron con la profe Caro, ¿cuál es el rango de frecuencias audible? ¿Desde qué frecuencia menor hasta qué frecuencia mayor? Ya voy a escribir una línea acá mientras ustedes me responden. Voy a colocar que este es el rango. Aquí aumenta la frecuencia, acá disminuye la frecuencia. Ya, ¿cuál es ese rango que aparece ahí? ¿Desde qué frecuencia hasta qué frecuencia? O desde qué longitud de onda, si es que igual eh, lo pueden sacar. Pero idealmente la frecuencia. Ya, 20.000, exacto. Ya, entonces vamos desde los 20.000 hasta los 20 Hz. Ese es el rango audible por la especie humana. Y ahora vamos analizando paso por paso. Entonces, a pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, ya entonces, especie humana puede escuchar sonidos con frecuencias menores que esta especie. Ya, perfecto. O sea que esta especie más o menos tiene su límite antes de los 20. O sea, más cantidad que 20 Hz, ¿ya? O sea, antes de llegar a los 20 Hz, si vamos desde mayor cantidad de frecuencia a una menor cantidad de frecuencia, si vamos disminuyendo la frecuencia, antes de llegar a los 20 Hz debería estar presente esta especie, ¿ya? Así que el rango en el intervalo menor debería ser mayor que 20 Hz, ¿ya? Así que ahí podemos empezar a descartar algunas especies. No, de hecho ninguna podemos descartar, porque todas las especies, aparte del humano, tienen un intervalo de inicio mayor a los 20 Hz. Así que al menos esa información no es tan relevante. Ya. Esta supera las frecuencias, está hablando de la especie, a pesar de que la especie humana puede escuchar sonidos asociados a frecuencias menores que esta especie, esta supera las frecuencias mayores percibidas por los humanos. O sea, el rango va a estar acá más o menos. Mayor que 20.000 Hz, mayor. Ya. Y veamos si ahora podemos empezar a descartar algunas especies. La rana podemos descartar, porque llega hasta el 3.000 y debería ser mayor a 20.000. El humano, el que estamos analizando, el de referencia, el chimpancé llega justo a los 20.000, así que no nos sirve, debería ser mayor a los 20.000. Nos podría servir el conejo, el perro también nos podría servir, el gato también, el murciélago es 120.000 y el delfín es 130.000. Ya, pero acá nos añaden otra información. Sin embargo, tanto el murciélago como el perro pueden percibir frecuencias mayores que esta especie. Ya, entonces, murciélago y el perro, mayores que esta especie. O sea, va a ser una frecuencia en un intervalo mayor, las del murciélago y las del perro. O sea, primero nos sirve para descartarlo, pero también además nos sirve para entender de que debe ser menor a 46.000 Hz. ¿Ya? O sea, va a estar en un intervalo menor a mayor a 20 Hz y en un intervalo menor a 46.000 Hz. Así que lo único que nos queda es el conejo, porque el delfín supera los 46.000 Hz, de hecho lo supera hasta los 130.000 Hz. Así que se descarta, y lo mismo el gato también lo supera los 46.000 Hz, y debería ser menor a los 46.000 Hz. Así que la única opción es el conejo, y esa es la respuesta correcta. Bien. ¿Dudas? La cambio en 5, la cambio en 4, la cambio en 3, la cambio en 2, la cambio en 1. No. Ya, vamos con la siguiente. Dice, pregunta de cierre. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono, ojo con el tono, ¿qué significaba el tono o con qué concepto estaba asociado el tono o altura? Voy a colocar acá que también es un sinónimo, tono o altura.
¿A qué concepto de la onda está relacionado el concepto de tono o altura? Frecuencia. Frecuencia. Ya, muy bueno con la frecuencia. Entonces, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. Ya, eso se llama efecto Doppler. Bien. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Ya, la intensidad del sonido emitido por la sirena alejándose disminuye. La intensidad tiene que ver con algo que se llama el efecto de atenuación. El volumen o intensidad puede llegar a disminuir con el efecto de atenuación, pero no está relacionado con el concepto de tono o altura, así que se va. ¿Ya? ¿Atenuación de qué? De la amplitud de la onda, porque a eso está relacionado el tema del volumen o intensidad. La B, las ondas sonoras emitidas por la sirena, que se aleja, se propagan más lentamente. Eso tiene que ver con la rapidez de propagación y a no ser que cambie del medio de propagación, no tendría por qué variar la rapidez de propagación. ¿Ya? Lo mismo con la C, porque también está hablando de un cambio en la rapidez de propagación. ¿Ya? Ahora, la D dice los frentes de la onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más juntos. Ya, esto es bien interesante porque aquí estamos hablando de los frentes de onda. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes vieron con la profe Caro algo que se llaman las zonas de compresión o las zonas de rarefacción. ¿Ya? Básicamente tiene que ver con que las partículas van a estar más juntas, ¿cierto? Pongamos que acá están las partículas del sonido, acá van a estar un poquito más alejadas y acá van a estar muy juntas. Y así es como se va propagando la onda longitudinal, ¿ya? Ahora, los frentes de onda, cuando la frecuencia aumenta, ¿qué es lo que ocurre? Porque en realidad los frentes de onda, la distancia que hay entre cada frente de onda, en realidad me está diciendo en otra palabra, o sea, de otra forma, que es la longitud de onda. Así que si aumenta la frecuencia, debería disminuir la longitud de onda. Y como la longitud de onda es una distancia, los frentes de onda deberían eh, no estar tan lejos, no estar tan separados. ¿Ya? Así que deberían llegar más juntos y por eso sería la D. ¿Ya? Eso. No me vi la ayudantía de la profe Caro, así que no puedo citarla ahora mismo. Así que eso. No puedo citarla ahora mismo. Momento. Acabo de darme cuenta de algo. Sí, me acabo de dar cuenta de algo. Que aquí dice que se estaba alejando. Como se está alejando, la frecuencia percibida es menor. Y como la frecuencia percibida es menor, la longitud de onda es mayor. Ahí está, ahí sí. Si es que me estaba viendo la clave y decía por qué la es y no, es que se estaba alejando. Como se está alejando, la frecuencia percibida es menor. Como la frecuencia percibida es menor, mayor sería la longitud de onda y ahí sería la E. O sea, las zonas de compresión y rarefacción estarían más separadas, porque hay una mayor longitud de onda en esta onda que es de tipo longitudinal. Ahí sí. Una pregunta ¿Sí? Dime más. con respecto a esto del sonido. En caso de que la onda cambie la frecuencia, ya no sería una propagación de onda de sonido, sería otra clase de onda, ¿cierto? O sea, sería igual una onda de sonido, solamente que cambiaría la frecuencia, solamente eso. Pero ¿por qué cambia la frecuencia? Porque la fuente emisora de onda está realizando mayor cantidad de oscilaciones por segundo, ¿ya? Porque acuérdate que en la primera clase habíamos dicho que la frecuencia al pasar de un medio a otro no cambia, pero puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Mediante la fuente emisora. O sea, si la fuente emisora realiza mayor cantidad de oscilaciones por segundo, en esa situación puede cambiar la frecuencia, ¿ya? Pero si la frecuencia se mantiene en un mismo medio, o sea que la fuente emisora de la onda sigue manteniendo la misma cantidad de oscilaciones por segundo y esa onda se va a otro medio, más denso, menos denso, ahí lo que va a cambiar es la longitud de onda y la rapidez de propagación. No va a cambiar la frecuencia, porque la frecuencia, como dije antes, depende de la fuente emisora. Así que eso. Ah, ya, gracias. Ya, creo que hice muy mal las zonas de compresión y rarefacción, así que las voy a dejar como más marcadas acá. Ahí. Estas serían las zonas de compresión y esta cuando las partículas están menos juntas, hay menor densidad, ahí serían las de rarefacción, ¿ya? Y bueno, la distancia entre cada una de las zonas en realidad sería la longitud de onda, que sería inversamente proporcional a la frecuencia siempre y cuando estemos viajando por el mismo medio de propagación. Y bueno, hablando del efecto Doppler, cuando nos estamos alejando, o sea, cuando hay un
aumento en la distancia entre el observador y la fuente emisora de la onda sonora, en esa situación la frecuencia percibida va a ser menor a la frecuencia real. Y como la frecuencia percibida va a ser menor, eso significa que va a haber una mayor longitud de onda, y si hay una mayor longitud de onda, significa que las zonas de compresión entre sí van a estar más separadas, ¿ya? Eso. Lamento ese pequeño error, pero bueno, ya lo corregimos, ¿ya? Así que voy a ir con la siguiente guía, con esta de aquí. Con este ejercicio. Yo sé que no hemos visto fenómenos ondulatorios todavía, así que voy a subir un poco esta. Si no me equivoco, había uno que tenía que ver con esto, exactamente. Aquí hice un poco de spoiler, pero la idea es que analicemos todas las alternativas. Eso es lo ideal, ¿ya? El sonar y el ecógrafo son instrumentos altamente utilizados en la actualidad, ya sea en la navegación, en el caso del sonar, o en la medicina, en el caso del ecógrafo. Ambos basan su funcionamiento en la reflexión de ondas sonoras. En el caso del sonar, comúnmente utilizan infrasonidos, mientras que el ecógrafo, ultrasonidos. Respecto a lo anterior, se afirma que 1. Las ondas utilizadas por el sonar son de frecuencias menores que las usadas por el ecógrafo. Ya, primero, subrayemos. Me dice, sonar son infrasonidos. Y aquí me está diciendo que el ecógrafo son ultrasonidos. Ya, claramente el término ultra quiere decir que es una mayor frecuencia audible, y infra sería menor a la audible, pero acá el concepto en realidad es que acá hay mayor frecuencia y acá hay menor frecuencia. Así que me digan que las ondas del sonar son de frecuencias menores, claro, está en lo correcto, es lo que acabamos de subrayar, así que está bien. La 2, en un mismo medio, las ondas utilizadas por el ecógrafo, ya, tienen menor longitud de onda. Acuérdense que son inversamente proporcionales. Si hay una mayor frecuencia, significa que hay una menor longitud de onda, y si hay una menor frecuencia, eso quiere decir que hay una mayor longitud de onda. Son inversamente proporcionales siempre cuando la onda esté viajando por el mismo medio de propagación, ¿ya? Así que está en lo correcto, serían inversamente proporcionales, y las ondas del ecógrafo, al tener una mayor frecuencia, tendrían una menor longitud de onda, así que la segunda está correcta. La tercera, los instrumentos señalados no utilizan ondas sonoras audibles porque estas ondas no realizan el fenómeno de reflexión. Íbamos bien hasta la primera frase, hasta la segunda. No es que no se ocupen porque las audibles, o sea, las de ultrasonido e infrasonido, no realicen el fenómeno de reflexión, en general, cualquier onda puede sufrir este tipo de fenómeno. Ya no necesariamente tiene que ser un rango de onda en la que lo cumple y otro rango no lo cumple. No tiene nada que ver eso. Así que la 3 está mala y sería la D. Ya, entonces, ahora sí quiero ir a la que vamos a hacer acá. Después vamos a subir para hacer algunos conceptuales. Pero esta no es tanto de aplicar el término de reflexión, sino que más que nada de analizar los conceptos. Ya. En un texto de ciencia se señala lo siguiente. Ya, la absorción del sonido se produce cuando parte de la energía que transporta una onda sonora que incide sobre una determinada superficie queda atrapada en ella. Ya, o sea, en parte la onda queda atrapada cuando se genera la absorción. Bien, todo bien. Se sabe también que una superficie absorbe mejor un sonido mientras más porosa sea. Ya eso lo voy a subrayar porque encuentro que es súper relevante. Ya. Absorbe mejor un sonido mientras más porosa sea. Ok. A continuación, se presenta un diagrama respecto a una onda sonora. Ok. Si se aumenta la porosidad de la superficie reflectante, es correcto afirmar que. Ya, primero, acá me está diciendo de que absorbe mejor un sonido mientras más poroso sea. O sea, en otras palabras, si aumentamos la porosidad de la superficie reflectante, eso quiere decir que va a haber una mayor cantidad de absorción del sonido. ¿Ya? Entonces, si se aumenta la porosidad de la superficie reflectante, es correcto afirmar que, primera, la altura del sonido reflejado disminuirá. No tiene nada que ver la altura. El tono o altura tiene que ver con la frecuencia de la onda, ¿ya? Y la frecuencia de la onda no se ve para nada alterada
al sufrir el fenómeno de reflexión. De hecho, acá lo anoté, la frecuencia no cambia al reflejarse la onda, no cambia, así que la primera está malísima. La segunda, la intensidad de la onda reflejada disminuirá exactamente, ¿ya? De hecho, el término de absorción a algunos les pueden parecer un poco complicado porque no saben a qué concepto de la onda relacionarlo, si es a la longitud de onda, si es a la frecuencia, no es a ninguna de las dos, ni tampoco al periodo, ni nada de eso, ¿ya? Tiene que ver con la amplitud de la onda, ¿ya? Acá la onda va a ir con cierta amplitud, ¿cierto? Después se va a reflejar, pero con una amplitud menor, y parte de esa energía se va a ver absorbida por la superficie reflectante, ¿ya? O sea que el término de reflexión, y en específico con esto que estamos viendo acá, con la absorción, tiene que ver con la amplitud de la onda, ya con la energía que porta la onda, que transporta, ¿ya? Así que el volumen o intensidad, como es un concepto que está relacionado con la amplitud, lo podemos relacionar con que parte de esa energía se va a ver absorbida. Y si se ve absorbida, significa que la amplitud de la onda reflejada va a ser menor, por lo tanto el volumen o intensidad también va a ser menor. Por eso la segunda está bien. La tercera, la cantidad de energía reflejada disminuirá. Lo mismo que estábamos diciendo antes, la amplitud, en otras palabras, es la cantidad de energía que transporta la onda. Así que por eso la tercera está correcta, porque se relaciona con el concepto de amplitud y sería la alternativa D. Ya, bien. ¿Qué tal? ¿Dudas? La cambio en 1, la cambio en 2, la cambio en 3, la cambio en 4, la cambio en 5. Ya, vamos con la siguiente. Chuta, no quería hacer spoiler, pero la idea es que revise los ejercicios antes de hacerlo. Ya. Entonces, chuta, ahí sí. El gráfico a continuación presenta la longitud de onda en función del tiempo para una onda sonora viajera. ¿Ok? De frecuencia constante, emitida por un instrumento musical. Ya, antes de seguir leyendo, ¿por qué aquí vemos que la longitud de onda disminuye? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la onda? Con la onda sonora, en realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué disminuye su longitud de onda? Motivos. La profe Caro lo mencionó en la clase 1. De hecho, también la otra vez habíamos visto un ejercicio que era como bastante parecido a este, solamente que estaba asociado a como ondas en general. Y también lo mencionamos. Pero díganme ustedes, ¿por qué está disminuyendo la longitud de onda? ¿Por qué ese salto de 14 metros y después disminuye su longitud de onda como inmediatamente a los 3 metros? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con esa onda sonora? ¿Qué ocurre? Dice la Mauda, dice aumento de la frecuencia, y la Valentina dice cambio de medio. Ya, dice cambio de medio, sí, está correcto, es un cambio en el medio de propagación, sí, está bien. Ahora, ¿por qué les dije? O sea, entiendo también por qué se están confundiendo con el término de frecuencia, porque yo les había dicho antes que son inversamente proporcionales cuando están en el mismo medio, ¿ya? O sea, yo les dije, ya, si la frecuencia aumentó, significa que la longitud de onda disminuyó, y si la frecuencia disminuyó, significa que la longitud de onda aumentó. Ya, pero eso tiene ciertas condiciones. Estas condiciones son que la onda tiene que estar viajando exactamente por el mismo medio de propagación. Y la única forma en que la frecuencia cambie es que la fuente emisora de la onda realice mayor o menor cantidad de oscilaciones por segundo. Y aquí hay algo bien importante que aparece aquí, que me imagino que igual lo leyeron, pero se les pasó. Que aquí les dicen que la frecuencia es constante, ¿ya? Así que bastaba como con leer eso para poder descartar la opción de que estamos ante un mismo medio de propagación, ¿ya? Si la frecuencia es constante, eso quiere decir que la onda va a variar en el medio. Y acá tenemos la fórmula, que bueno, también la dijo la profe Caro en su momento, que es la rapidez de propagación se calcula como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Y aquí estaba lo que habíamos dicho en la clase anterior. Yo les dije la frecuencia no cambia al pasar de un medio de propagación a otro. Y los que cambian sería la rapidez de propagación y la longitud de onda. Yo les dije ya, si la frecuencia no cambia porque pasa de un medio a otro, eso significa que la rapidez de propagación y la longitud de onda van a ser directamente proporcionales si aumenta la longitud de onda,
va a aumentar la rapidez de propagación, y si disminuye la longitud de onda, va a disminuir la rapidez de propagación. Entonces, ¿qué se representa? ¿Qué se representa en este cambio abrupto de longitud de onda? Un cambio en el medio de propagación. Ya, perfecto. No sé por qué medio, bueno, aquí en realidad dice que es un instrumento musical, así que yo puedo inferir de que está viajando por el aire, pero básicamente lo otro que yo puedo inferir también es que la rapidez de propagación está disminuyendo, porque como les dije antes, son directamente proporcionales. Si disminuye la longitud de onda, significa que la rapidez de propagación va a variar en la misma proporción, ¿ya? Así que eso. Vamos con la 1. No, primero, a partir de la información entregada, un grupo de estudiantes realiza las siguientes conclusiones. Estudiante 1, a los 50 segundos, la onda sonora cambia su medio de propagación. Como dijimos, está en lo correcto, ni un problema, la 1 está bien. Segunda, a los 50 segundos, la onda sonora reduce su rapidez de propagación. Exacto lo que acabamos de decir, son directamente proporcionales siempre y cuando la frecuencia no cambie. O sea que si disminuye la longitud de onda, va a disminuir también la rapidez de propagación. Así que también disminuye la rapidez de propagación, y la segunda está correcta. La tercera, a los 50 segundos, la onda sonora reduce su tono. Acuérdense que el concepto de tono o el concepto de altura, que es lo mismo, tono o altura, tiene que ver con la frecuencia, ¿ya? Es un concepto relacionado con la frecuencia, y vimos que si la frecuencia no cambia, significa que el tono o la altura tampoco va a variar. Por eso la tercera está mala, porque no reduce su tono, sino que más bien lo mantiene. Voy a colocar acá, mantiene el tono, ¿ya? Por eso sería la 1 y la 2, y sería la C. Dudas, la cambio en 1, la cambio en 2, la cambio en 3, la cambio en 4, la cambio en 5. Ya vamos con la siguiente. Ya, esta también. Voy a borrar todo, y lo hacemos de inmediato. Ya. Bien. Vamos con la siguiente. Con un diapasón se emite una nota musical. Esta onda sonora viaja a través del agua, del aluminio y del aire, registrándose su rapidez en cada medio. Y ahí acá ustedes se pueden dar cuenta que en general el sonido viaja más rápido en medios más densos. ¿Saben qué quiere decir algo? Que escuché el micrófono que se desactivó. ¿No? Ya. Ya, como decía entonces, en general el sonido viaja, bueno, y se puede ver también en el gráfico, viaja más rápido en medios que son más densos. El aluminio es más denso que el agua, y el agua es más denso que el aire. ¿Ya? Así que bueno, tiene todo el sentido y toda la lógica. Y nos dicen, es correcto afirmar respecto a esta onda que, primero, su longitud de onda tiene mayor medida en el aluminio. Ya ver. Recordemos un poco el tema de la fórmula para calcular la rapidez de propagación. La rapidez de propagación se puede calcular como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia, y digamos que es exactamente o sea, que la frecuencia se va a mantener, más que nada porque me están especificando que se trata de una nota musical. Si se trata de una nota musical, eso me quiere decir que tiene un tono particular, o sea, que tiene una frecuencia que la caracteriza, o sea que no va a variar la frecuencia al pasar de un medio a otro, ¿ya? Así que la frecuencia se va a mantener. Lo que sí va a variar va a ser la rapidez de propagación y la longitud de onda, que les dije que van a ser directamente proporcionales cuando la frecuencia no varíe. Y estamos ante esa situación. Así que si está aumentando la rapidez de propagación, por ejemplo, de pasar al agua al aluminio, significa que la longitud de onda también va a aumentar, ¿ya? Entonces, en el aluminio tiene la mayor rapidez de propagación y la mayor longitud de onda, ¿ya? En el aire tendría la menor rapidez de propagación y tendría la menor longitud de onda, ¿ya? Y en el agua sería un término medio, o sea, no sería ni mayor ni menor en ningún caso, sería como el término medio, ¿ya? Así que bueno, la 1, la longitud de onda tiene su mayor medida en el aluminio, está correcto. Segunda, su frecuencia es mínima en el aire. A ver, cuidado, la frecuencia es mínima en el aire, como que me digan que es mínima, como que está asumiendo de que va a variar, y no, en realidad, como dijimos antes, no va a variar porque tiene una frecuencia particular que caracteriza esta onda sonora. No va a variar la frecuencia, así que el razonamiento en sí está incorrecto,
¿Ya? De hecho, es como el razonamiento intuitivo antes de poder leer esta afirmación. Tercera, la cantidad de vibraciones que realiza este sonido en un segundo es constante. Ya, cantidad de vibraciones por segundo sería la frecuencia. O sea, en otras palabras, no están hablando de frecuencia y sabemos que la frecuencia no va a variar, así que es constante. Así que está correcta. Y sería la E. ¿Dudas? Yo tengo una duda, Dime. que dijiste que la velocidad y la longitud de onda eran inversamente proporcionales cuando la frecuencia se mantiene, ¿o Directamente cómo? proporcional la rapidez de propagación y la longitud de onda. Sí, exacto. Ah, directamente proporcional, no Exacto. inversamente. No, no Y yo indirectamente. me acordaba que la frecuencia y el periodo eran inversamente proporcionales, ¿o no? Exacto. La ¿Y eso frecuencia y de el qué periodo. dependía? La frecuencia es igual a 1 partido periodo. Es que en realidad los conceptos de frecuencia y periodo van de la mano, ¿ya? O sea, cuando tú hables de que la frecuencia aumentó, significa inmediatamente que el periodo disminuyó, ¿ya? O sea, son de la mano. Ya, Si uno aumenta, significa que el otro disminuye necesariamente, ¿ya? ya, Van de la mano, ¿ya? Pero en este caso tampoco se habla de periodo, aunque se podría llegar a hablar de periodo. ¿En qué caso? Porque aquí estamos hablando como solamente de frecuencia. Porque como tú ujú, sabes, como la frecuencia es 1 partido periodo, esta fórmula la puedes reorientar de otra forma, la podrías escribir de esta forma. Podrías escribir, ya, la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda partido en el periodo. Ya, eso igual es algo bien importante, porque en este caso, el periodo y la longitud de onda estarían en una relación de razón, ¿ya? Y ahí varían un poco el tema de las proporciones, pero si sabemos que la frecuencia no varía, eso significa que el periodo tampoco va a variar, ¿ya? Así que se hace exactamente el mismo análisis. El periodo no varía, lo voy a escribir acá, no varía. Y ya, como no varía, la relación sigue siendo directamente proporcional entre la rapidez de propagación y la longitud de onda, ¿ya? Porque el denominador ya, sigue siendo exactamente el mismo en todas las situaciones, ¿ya? ya. Entonces, si la frecuencia no cambia, no cambia el periodo. Exacto. Si la frecuencia no cambia, tampoco cambia el periodo, porque van de la Ya, mano, ¿ya? gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Paulette, odio física. Yo en algún momento igual la odié, así que no hay problema con eso. Es cosa de hacer ejercicio y darle. Ya. Yo tengo una duda. Dime nomás. Entonces, si la longitud de onda cambia, no necesariamente va a cambiar la frecuencia, pero si la frecuencia cambia, sí o sí va a cambiar la longitud, ¿o no? Es para tener eso claro nomás. Sí. De hecho, lo dijiste perfecto. Lo dijiste perfecto. Porque, a ver, aquí hay como una dicotomía, porque yo les digo la frecuencia no cambia al pasar de un medio a otro, pero a la vez les dije que eran inversamente proporcionales. Ya, analicemos la fórmula. Rapidez de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ya, si el ejercicio me dice, por ejemplo, ya, la frecuencia, voy a escribirlo primero. La frecuencia, no sé, por ejemplo, aumenta al doble. Ya, por ejemplo, digamos que ese es el enunciado. O sea, es una frase que puede estar dentro del enunciado. ¿Ya? Si la frecuencia cambia, en general cambia, no sé si aumenta, disminuye, lo que sea, cambia. ¿Por qué cambia? Cambia por la fuente emisora. La fuente emisora es la única que tiene la facultad de poder cambiar el valor de la frecuencia. Si la frecuencia cambia, no significa que la onda pasó de un medio 1 a un medio 2. No. ¿Podría llegar a hacerlo? Sí, podría llegar a hacerlo, pero no necesariamente, ¿ya? Cambia, ¿por qué cambia? Por la fuente emisora. La fuente emisora es la que tiene la facultad de poder variar la frecuencia al realizar mayor o menor cantidad de oscilaciones por segundo, ¿ya? Así que, si el enunciado me dice la frecuencia aumenta el doble y además el enunciado me especifica que hay un mismo medio, que la onda viaje en un mismo medio. ¿Qué quiere decir eso? Si viaja en un mismo medio de propagación, significa que la rapidez de propagación no va a variar, ¿ya? Y aquí hay que tener algo bien en claro, que la rapidez de propagación depende de dos cosas. Primero, depende del tipo de onda.
Voy a escribirlo acá. Depende del tipo de onda. O de la naturaleza de la onda, que es lo mismo. Eso es una cosa. Segundo, depende del medio en sí, del medio de propagación. Medio de propagación. Entonces, la rapidez de propagación depende de estas dos cosas. O sea que si me están diciendo de que la onda viaja en un mismo medio, que puede ser el aire, por ejemplo, eso significa de que la rapidez de propagación va a ser exactamente la misma, no varía. Si es un mismo medio, si no varía el medio, significa que la rapidez de propagación es exactamente la misma. Ahora, digamos que estamos en el mismo medio siempre, ¿ya? Siempre estamos en el mismo medio, no va a haber refracción en ningún caso, ¿ya? Digamos que estamos en un mismo medio y el ejercicio me dice que la frecuencia aumenta al doble, ¿ya? Entonces la expresión algebraica quedaría de la siguiente forma, ¿ya? Quedaría 2f, ¿cierto? Y la longitud de onda tendría que necesariamente disminuir a la mitad, ¿ya? Porque la rapidez de propagación es exactamente la misma. ¿Y por qué tiene que disminuir a la mitad? De hecho, ustedes lo pueden ver como valor algebraico. El 2 se simplifica con el 2 y fíjense que el valor algebraico, lambda por f, se mantiene. Si se mantiene el valor algebraico, significa que la rapidez de propagación no cambia. Y tiene todo el sentido que no cambie porque estamos ante un mismo medio de propagación. Si es el mismo medio de propagación, la onda no tendría por qué variar su rapidez de propagación. ¿Ya? Así que, si estamos ante el caso de un mismo medio de propagación y el ejercicio me dice de que la frecuencia aumenta o disminuye, significa de que van a ser inversamente proporcionales la longitud de onda y la frecuencia. Pero bajo estas condiciones, que sea un mismo medio de propagación y que la frecuencia sea aumentada por la fuente emisora de la onda sonora. ¿Ya? Ahí sí, ¿queda un poco más claro? Yo tengo una duda respecto a esto. Dime. Entonces, como habéis dicho que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, en este ¿Ya? caso, ¿cómo sería si la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye y el periodo también disminuye? Ya. Vamos a ver. Analicémoslo en la fórmula. Un momento, lo voy a escribir, pero con el periodo. Rapidez de propagación es igual a longitud de onda partido del periodo. Ya. Primero, si me dice que la frecuencia aumenta al doble, eso en otras palabras me está diciendo de que el periodo, ¿qué pasa con el periodo? ¿Disminuye ¿A cuánto? a la mitad o no? Exacto, a la mitad. Ya, está muy mal escrito, pero igual, se entiende. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el periodo disminuye a la mitad, y ya sabemos que la longitud de onda va a disminuir a la mitad también, porque ya lo vimos en el ejemplo anterior algebraico, ¿qué expresión algebraica me quedaría? Me quedaría rapidez de propagación es igual a longitud de onda partido por 2, dividido en periodo partido por 2. ¿Ya? Simplifico los dos y me queda exactamente este valor. Lambda partido por t, ¿ya? Lambda partido por t. Simplifico los dos, o también pueden pensar así como, ya, 2 lambda partido en 2t es igual a lambda t. Lambda partido por t. Entonces, si te das cuenta, el valor algebraico se mantiene. De hecho, es el mismo caso de acá. Es como si simplificásemos el 2 que hay acá en la fórmula de la, o sea, de rapidez de propagación es igual a longitud de onda por frecuencia. El razonamiento es el mismo, ¿ya? Pero igual es complicado que te lleguen a meter el concepto de periodo en un ejercicio así. Podría llegar a basar, no creo, pero podría. De hecho, había un ejercicio del Pedro de Valdivia que relacionaba ambos conceptos. Y de hecho lo mandé al grupo de WhatsApp, el video, que hablaba de exactamente esto mismo. ¿Ahí quedó un poco más claro? Sí, gracias. Ya. Buenísima, Maura. Ya. Vamos, quiero hacer uno conceptual, porque la profe Caro igual me dijo de que no era como la idea hacer tantos ejercicios como matemáticos, o sea, igual se agradece porque igual es necesario tener una base matemática, pero también la idea es hacer ejercicios conceptuales, así que vamos a hacer este de acá. Espérense, lo leo en 5 segundos. Ya, ahora sí.
para determinar qué características del sonido se modifican al aumentar la separación entre la fuente emisora y un receptor, se realizó un experimento el cual consistió en emitir 10 sonidos de igual tono e intensidad desde la misma fuente emisora y registrar el tono de intensidad percibido a una distancia de 0,5, luego de 1 metro, luego de 1,5 y así sucesivamente hasta llegar a los 5 metros de separación. ¿Ya? O sea, va a haber una separación entre la fuente emisora de la onda sonora y el receptor de este sonido. ¿Ya? Entonces, los resultados indicaron que el tono del sonido no se modificó con la distancia, mientras que la intensidad se redujo. Ya, esto es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque acá no estamos ante un caso de efecto Doppler como tal. ¿Por qué? Porque el efecto Doppler se da cuando el observador y la fuente emisora están en movimiento entre sí, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy a 10 metros de la fuente emisora y me estoy moviendo, me estoy alejando, ahí la frecuencia percibida va a ser distinta a la real. Y en ese caso la frecuencia percibida sería menor, ¿ya? Pero si yo mido la frecuencia percibida a los 10 metros de la fuente emisora y después dejo de medirla y la mido después a los 20 metros, no estuve en movimiento, así que por lo tanto la frecuencia percibida va a ser exactamente la misma que la inicial, ¿ya? Porque no estuve en movimiento al hacer la medición de la frecuencia. Cuando estoy en movimiento, en esa situación, la frecuencia es la que varía. Pero si la mido 10 metros y después me muevo 10 metros y la vuelvo a medir, en ese caso, la frecuencia percibida sería exactamente la misma porque no hay movimiento como tal. Solo hubo un cambio en la posición del observador. No hubo movimiento como tal, ¿ya? Así que, ¿qué nos dicen acá? A ver, los resultados indicaron que el tono del sonido no se modificó con la distancia, mientras que la intensidad se redujo, siendo una relación cuadrática, ¿ya? Es decir, si la separación se duplicaba, la intensidad se reducía a un cuarto. Bien, perfecto. O sea, aquí lo que estamos viendo en realidad es el concepto, o sea, el efecto de atenuación. La atenuación, acuérdense que lo que en realidad se atenúa es la amplitud y por lo tanto podemos decir que disminuye el volumen o intensidad, porque es un concepto que está relacionado con la amplitud, con la energía que porta la onda, ya que transmite. Entonces, veamos lo que nos dicen acá. Respecto a las variables de este experimento, es correcto afirmar que controlada, independiente, dependiente. Acá estamos hablando de las variables, ¿ya? Controlada, tono del sonido percibido. Ya, el tono no es que sea la controlada, que no haya variado no significa que sea la controlada, ¿ya? La controlada es la que yo voy a mantener exactamente igual, pero no necesariamente tiene que ser la que no varía. Ante este caso, no varía el tono del sonido, pero no necesariamente va a ser la controlada, ¿ya? A ver, independiente, intensidad del sonido emitido. Independiente sería la que yo modifico, ¿ya? Y la dependiente sería la que se iría modificando al yo modificar la independiente, ¿ya? La distancia de separación, no, la A de inmediato estaría mala porque la distancia de separación es la que yo controlo. Si es una variable que yo controlo, sería la variable independiente. Así que por eso la A no podría ser. A ver, fíjense en la B. En la B dice distancia de separación entre emisor y receptor. Eso es lo que yo estoy manipulando, así que estar independiente está correcto. Estaría correcto. Ahora veamos lo demás. Dice controlada, intensidad y tono del sonido emitido. Como vimos, el tono no varía, o sea, no necesariamente por eso tendría que ser la variable controlada, pero podría llegar a ser la variable controlada considerando de que nos está diciendo de que los sonidos que se emiten son de igual tono e intensidad, ¿ya? O sea, si bien no varía, y por eso en realidad nos podría ser la dependiente, podría llegar a ser la controlada considerando de que el sonido que estamos generando, los 10 sonidos, tienen exactamente la misma intensidad y el tono. Así que como estamos trabajando bajo esas condiciones, al comenzar el experimento, claro, podríamos llegar a decir que es la controlada, ¿ya? Y la dependiente, que es la que se modifica, sería la intensidad del sonido percibido. Aunque acá, no, de hecho está bien escrito. Está bien escrito porque aquí dice sonido emitido, ¿ya? Si hubiese dicho tono de intensidad, ahí hubiese sido un poco más ambiguo, pero acá lo especifica, dice sonido emitido, y aquí, acá dice sonido percibido, así que no, está correcto. De hecho, la B es la correcta,
pero veamos por qué las otras podrían estar mal. A ver, dice, controlada, distancia de separación, la distancia en la que controlamos, o sea, la que manipulamos en realidad, no la que controlamos, la que manipulamos para hacer que la intensidad del sonido varíe. Así que de inmediato estaría mal. D, independiente distancia de separación entre emisor y receptor, esta parte está correcta. Dependiente es el tono, no vimos que el tono no cambia, de hecho acá el ejercicio nos lo dice, el tono no se modifica, por ese motivo no podría ser dependiente porque no se va a modificar, así que de inmediato está mala la B. La E, intensidad y tono del sonido emitido, está correcto. Independiente tono, ahí está mal porque no la estamos modificando, o sea, no la estamos modificando y no podemos tampoco modificar la voluntad, o sea, no podemos manipularlo, ¿ya? Y la distancia de separación entre emisor y receptor es lo que estamos manipulando, o sea que sería la variable independiente, así que igualmente estaría en una posición incorrecta, no sería dependiente, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto igual hay que estar como bien atento de cada uno de los conceptos y saber cómo diferenciar, porque igual es como mucho texto. No hay que parar de pensar en este tipo de ejercicio. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Espérense que no estaba viendo el chat. No, ya, perfecto. Entonces, entonces hagamos las siguientes de acá. Ya las siguientes no las he hecho, así que las vamos a ir haciendo en conjunto. Quería hacer como las más importantes y dejar como las que se veían de menor complejidad al final, ¿ya? Para darle como prioridad a las que posiblemente entren, porque igual la PDT ya no es como tan de este formato de simpleza. Ya, entonces vamos con la 21. Dice, a través de un mismo medio homogéneo se propagan 3 sonidos, el sonido P, el sonido Q, el sonido R, ondas sonoras, cuyas frecuencias son 12.000 Hz, 120 Hz y 12 Hz. De acuerdo a estos datos es correcto que, primero, lo que les había dicho antes, estamos ante un mismo, de hecho lo voy a subrayar porque es súper importante esa información, estamos ante un mismo medio homogéneo, o sea que no varía el medio de propagación, o sea que la rapidez de propagación va a ser exactamente la misma. Voy a poner acá, que sea un mismo medio implica de que va a ser, voy a poner acá, misma rapidez de propagación. Y voy a poner una V para que se entienda. Oh, chuta, qué hola, embarrada aquí. No sé por qué pasó eso. Eso que estaba de la pantalla. Misma rapidez de propagación. Así que bueno, como estamos ante un caso de misma rapidez de propagación, en este caso específico podemos decir que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. O sea, si hay una mayor frecuencia, va a haber una menor longitud de onda. Menor longitud de onda, dije. Y si hay una menor frecuencia, va a haber una mayor longitud de onda. Van a ser inversamente proporcionales en este caso. ¿Ya? Así que si P es la onda que tiene la mayor frecuencia, va a ser la que tiene la menor longitud de onda. Y si R es la que tiene la menor frecuencia, va a ser la que tiene la mayor longitud de onda. Así que de hecho la A está correcta de inmediato. De inmediato. P es el sonido que viaja más rápido. Ya vimos que todas las ondas sonoras tienen exactamente la misma rapidez de propagación, así que no es que P viaje más rápido, todas las ondas, tanto P como Q como R, viajan exactamente a la misma rapidez de propagación. O sea, viajan con la misma rapidez de propagación. Por eso la B está mala. Q corresponde a un infrasonido. Q se ubica en 120 Hz, está dentro del espectro audible, porque acuérdense que el espectro audible va desde los 20 a los 20.000 Hz. Así, y 120 está entre 20 y 20.000, así que no corresponde a un infrasonido. Tendría que estar por bajo de los 20. De hecho, la que corresponde a un infrasonido sería la onda sonora R, porque está por bajo de los 20, sería de 12 Hz. La D dice, todos son sonidos audibles para el ser humano. Como dijimos antes, la R estaría en el espectro de los infrasonidos, así que por lo tanto no es audible y estaría mala. La E, P corresponde a un ultrasonido. P. No supera los 20.000 Hz, así que no corresponde a un ultrasonido. Sería un sonido audible. La 22. De acuerdo con el efecto Doppler, el sonido percibido por un receptor que se aleja de la fuente emisora es de tono menor que el sonido emitido. ¿Ya? O sea que
la frecuencia percibida va a ser menor que la frecuencia real. Eso se da cuando el receptor y la fuente emisora se alejan entre sí, ¿ya? Y nos dicen, esto significa que al alejarse de la fuente sonora, según el receptor, la intensidad del sonido disminuye, no necesariamente, o sea, podría llegar a darse el concepto de o sea, el efecto de atenuación, pero ahí hablamos de amplitud, ya que en este caso estamos refiriéndonos al concepto de frecuencia, porque es el concepto que se relaciona con el tono. Ya, de hecho acá lo voy a subrayar, acá estamos hablando de tono. La B dice, la altura del sonido emitido se reduce. El tono, de hecho, son sinónimos, o sea, me están diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Altura y tono, lo mismo, así que sería la B. De hecho, al tiro que el tono sea menor, significa que la altura es menor porque son sinónimos, o sea, son exactamente lo mismo. Así que es la B. Dice la C, la amplitud de la onda sonora aumenta bajo ninguna circunstancia, o sea, podría ocurrir que la amplitud disminuya por el efecto de atenuación, aunque no estamos hablando de la amplitud en este caso, ¿ya? Pero bueno, no es relevante en realidad. D, la frecuencia del sonido es mayor a la emitida. No estamos alejando. Si nos estuviésemos acercando, o sea que la distancia se estuviera reduciendo con el paso del tiempo entre la fuente emisora y el receptor, en ese caso, claro, aumentaría la frecuencia. Y como aumenta la frecuencia, aumentaría el tono o altura, ¿ya? Así que la D está mala. Y dice la E, el timbre del sonido disminuye. El timbre, no es que el timbre aumente o disminuye, el timbre es como un concepto que está arraigado a un tipo de onda sonora que es generado por un instrumento en particular, ¿ya? Así que no tiene que ver tanto con que aumenta o disminuye el timbre. De hecho, es como un concepto más abstracto en el sentido de que el timbre le pertenece en sí a cada una de las ondas que son generadas por un instrumento en particular, ¿ya? Por eso la E está mala. Ya, vamos con la 23. Quiero hacer una pequeña pausa porque creo que el horario de la ayudantía de biología parte a las 5 en punto, entonces igual sería ideal que puedan descansar. No sé si vamos a descansar la media hora que corresponde, pero podríamos dejarlo un cuarto para las 5. No sé qué opinan. No sé qué opinan que terminemos un cuarto para las 5. Dejen ver el horario para confirmar. ¿Qué opinan que terminemos un cuarto para las 5? Y sí, la ayudantía parte a las 5 en punto. Ya, dicen sí, ya, por mí está bien, ya, perfecto. Terminamos entonces un cuarto para las 5. Ya, sigamos. Los gatos son animales que tienen un espectro auditivo que va aproximadamente desde los 30 hasta los 60.000 Hz, ¿ya? Mientras que para las tortugas el rango auditivo está entre los 20 y los 1000 Hz. Ok. Momento. De hecho, creo que lo que va a ser conveniente en esta situación va a ser hacer lo siguiente. Voy a colocar en este color desde los 30 hasta los 60.000. Así. Ahí está bien. No, ahí mejor. Y con otro color lo voy a hacer desde los 20 hasta los 1000. Más o menos por aquí. Que nada para guiarnos visualmente y que no sea tan tedioso jugar con los números. Ya, entonces, dada esta información se puede afirmar que comparativamente con el ser humano, las tortugas persiguen sonidos de tonos más bajos. Las tortugas son las que marqué con verde. Bueno, igual coincide con el color de las tortugas, así que está bien. Las tortugas persiguen sonidos de tonos más bajos. Tonos tiene que ver con frecuencia y frecuencia es lo que estamos viendo, en lo que acabamos de dibujar. Así que, sí, de hecho, espérense. Sí sé que está correcto, pero igual la idea es confirmarlo de inmediato. Ya, 23B. Las tortugas perciben sonidos de tonos más bajos. Ya. Sí, tonos más bajos, pero no con respecto al humano, sino que con respecto al gato. Porque acá nos están preguntando comparativamente con el humano.
De hecho, acá nos dan como gato, tortuga, pero no nos están preguntando por la relación entre ambos, en realidad, como que nos están haciendo comparar entre el humano. Y el humano va desde los 20 a los 20.000 Hz, así que las tortugas, como comienzan desde los 20, llegan justamente exactamente a la misma frecuencia que percibe el humano. Así que por ese motivo, la A está incorrecta. No perciben sonidos de tono más bajos que el humano. B. Los gatos tienen mayor rango de audición. Claro, sí, si restamos 60.000 a los 30, claro, nos da un número mayor que si restamos 1.000 al 20. El rango sería mucho mayor, el rango de frecuencia sería bastante mayor, ahora que lo veo. C. Las tortugas perciben frecuencias mayores. No, el gato sería el que percibe frecuencia mayor, así que la C está mal. La D, los gatos perciben menores intensidades de sonido. Acá estamos hablando de frecuencias, no podríamos hablar de intensidad. Los gatos emiten ultrasonido. Ya, esto es el colmo. Ya vamos con la 24. La frecuencia natural de un objeto es de 600 Hz. Por lo tanto, al hacerlo vibrar a 1200 Hz, el objeto se rompe. Ya, momento. Si me están hablando de que la frecuencia natural es de 600 Hz, eso quiere decir que la resonancia en sí va a ocurrir a esa escala de frecuencias, ¿ya? A esa frecuencia. Bien, así que, bueno, no sé si la profe Caro igual le mencionó el tema del puente, no sé, no me acuerdo el país específico del puente, pero los que estaban pasando ese puente venían marchando con una frecuencia que era exactamente la del puente y el puente se cayó, ¿ya? Y tenía, claro, la frecuencia natural de la frecuencia que estaban emitiendo al marchar de ese tipo de forma, ¿ya? Así que, bueno, es como una anécdota que siempre se cuenta en las clases, igual quería contarla. Así que, bueno, específicamente por eso mismo, no, porque no está vibrando exactamente a 600 Hz, así que no. B. Dice, a 300 Hz su periodo de vibración sería la mitad del periodo que tendría al vibrar a 600 Hz. No necesariamente, o sea que la frecuencia disminuye a la mitad. Eso quiere decir que la frecuencia debería, o sea, que el periodo debería aumentar al doble, porque son inversamente proporcionales. Acá está disminuyendo la frecuencia a la mitad, así que el periodo no debería disminuir a la mitad, sino que debería aumentar al doble, no disminuir a la mitad. Por eso la B está mala. La C. A 600 Hz, la amplitud de su oscilación es máxima. Ya, esto es lo que le estaba diciendo con el tema de la resonancia, aunque aquí está expresado de otra forma, pero al llegar exactamente a la frecuencia de resonancia, las partículas empiezan a vibrar con la frecuencia natural del objeto y en ese caso la amplitud de la oscilación va a ser máxima, pero eso es más que nada como memorizar lo que ocurre con el fenómeno de resonancia, ¿ya? La C está correcta, pero no es como tanto de analizar, sino que es más como de saber que en esa frecuencia en particular la oscilación va a ser máxima, ¿ya? O sea, la amplitud va a ser máxima. Eso. La D dice, a 1200 Hz la longitud de onda de sus vibraciones crece al doble. Son términos independientes la frecuencia con la longitud de onda. Si bien ante un mismo medio de propagación van a ser inversamente proporcionales cuando tengan exactamente la misma rapidez de propagación, no es que aumente al doble porque la frecuencia sea mayor, ¿ya? No estaba bien el concepto en sí. Ahora, si hubiese disminuido a una cantidad a la mitad y nos están diciendo de que va por el mismo medio de propagación y está en esas condiciones, claro, al aumentar al doble la frecuencia debería disminuir a la mitad la longitud de onda, ¿ya? Así que crezca el doble tendría que haber dicho disminuye a la mitad y además darnos ciertas condiciones, ¿ya? Por eso la D está mala. La E, desde los 300 Hz hasta los 1200 Hz, las amplitudes de sus vibraciones aumentan uniformemente. Es que aquí me están hablando de amplitudes, y la amplitud es un concepto que está totalmente, o sea, que es totalmente independiente a la frecuencia,
al periodo, la longitud de onda y a la rapidez de propagación. La amplitud es totalmente independiente de esas cuatro, independiente, ¿ya? Así que no va a depender ni de la frecuencia, ni de la rapidez de propagación, ni del periodo, ni de nada de esas cosas, ¿ya? Por eso la E está mala. 25. P y Q son dos sonidos de igual altura, viajando a través del mismo medio. Ok, tienen la misma altura, o sea que la frecuencia característica de estas ondas sonoras es la misma frecuencia, ¿ya? Si la energía transportada por P es mayor a la energía transportada por la onda Q, es correcto afirmar que, ya, pero acá me están hablando de energía, que me están hablando de energía transportada, me están hablando de amplitud, y el concepto de amplitud se relaciona con los conceptos de volumen o intensidad, ¿ya? Entonces, la energía transportada por P es mayor que la de Q, por lo tanto P debería tener mayor amplitud o mayor volumen o mayor intensidad, que debería ser lo mismo, ¿ya? La dice, P tiene mayor tono, no estamos hablando de tono, estamos hablando de altura, porque tiene que ver con el transporte de energía, la energía transportada. P dice tiene mayor intensidad sonora que Q. Mayor intensidad sonora. Sí, de hecho sí. Es lo que acabamos de decir, tiene mayor intensidad básicamente porque la energía que transporta es mayor, así que la amplitud va a ser mayor y por lo tanto el volumen o intensidad va a ser mayor. ¿Ya? La C está mala por lo mismo que dijimos en la A, no estamos hablando de frecuencia. D me dice Q tiene mayor amplitud que P, aquí sería al revés, pues P tiene mayor amplitud que Q, está al revés. E, P tienen mayor timbre que Q. Como dijimos antes, el timbre tiene que ver con las características del instrumento musical que genera ese tipo de onda sonora, y no hablamos de que el timbre es mayor o menor, sino que es un concepto como más propio de la onda en sí, ¿ya? Así que por eso la E está mala. 26. ¿Decían algo por aquí? Ya. 26. Una onda sonora de frecuencia 200 Hz se propaga a través de un medio con rapidez de 1500 Hz. Ok, o sea, 1500 metros sobre segundo, perdón. Si al cambiar de medio la longitud de onda de esta onda mide 1,5 metros, ¿cuál es la nueva rapidez de propagación? Ya, a ver, primero, recordemos la fórmula. Rapidez de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Rapidez de propagación sería de 1500 metros sobre segundo. Longitud de onda del medio 1, no la conocemos. Y la frecuencia va a ser de 200 Hz. Podríamos calcular la longitud de onda en el medio 1, pero ahora que lo estoy viendo no es necesario calcularla. O sea, dejémoslo que es 1500 partido por 200, simplifiquemos los ceros, 15 medios sería 7,5 metros. ¿Ya? Pero no era necesario calcularlo, sino me están pidiendo eso en realidad. Me están diciendo que la longitud de onda en el medio 2 vale 1,5. ¿Cuál es la nueva rapidez de propagación? Ya, rapidez de propagación en el medio 2 es igual a la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia, que es exactamente la misma, no varía al pasar de un medio a otro. La frecuencia entonces es de 200 Hz, la longitud de onda en el medio 2 es de 1,5 y la rapidez de propagación en el medio 2 es la que hay que calcular. ¿Ya? 1,5 o 3 medios es lo mismo, así que lo voy a dejar como 3 medios para que se haga más simple. Simplifico el 2 con el 200, me quedaría 100, 3 por 100 me da 300, y ahí estaría la respuesta, 300 metros sobre segundo, y sería la alternativa B. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Está hablando una alumna del PREU con respecto a una clase adicional con el profe Jorge. Muy recurrido el profe Jorge. A mi opinión, el profe Jorge enseña demasiado bien. Pero demasiado bien, o sea, hay que estar como muy atento para poder entender todo lo que dice, porque la velocidad con la que explica es increíble. Ya, vamos con la siguiente. 27. Una persona se encuentra a 80 metros de una superficie reflectante ubicada en una zona donde se genera eco. Si grita,
y su sonido regresa a los 0,5 segundos desde que se emitió, ¿cuál es la rapidez del sonido en ese lugar? Ya, momento. Me está diciendo que la persona, voy a dibujar a la persona, se encuentra a 80 metros de una superficie reflectante. Ya, o sea que acá va a haber una distancia de 80 metros. ¿Ya? Y va a haber una reflexión. O sea, que desde que se emitió hasta que regrese el sonido, se demora 0,5. O sea que la distancia que recorre en realidad es de 160 metros. Y con esa información ya podemos calcular la rapidez de propagación. En realidad, rapidez de propagación ustedes saben que es igual a distancia partido tiempo. Serían 160 metros partido en el tiempo, que sería de 0,5, o lo que es lo mismo, un medio, quedaría 160 multiplicado por 2, y ahí me quedaría 320 metros sobre segundo. Y listo, ahí tenemos la respuesta, sería la alternativa D. Estamos. Ya, no quiero seguir con esta guía porque encuentro que los ejercicios están siendo muy lateros, así que voy a seguir con otro ejercicio, que de hecho los tengo grabados también. Después si quieren ahí puedo enviar la grabación, pero tienen que acordarme, eso sí. Ya, voy a ir cambiando. Dice la Vanessa, ¿podrías quedarte hasta el final? Por favor, es que necesito hablar si es que tienes tiempo. Sí, sí tengo tiempo, no hay problema. Terminemos después los ejercicios a las 4:45 y después me quedo a conversar. Ya, eso. Sí puedo. No tengo ningún problema. De hecho, probablemente no puedo asistir a la ayudantía de biología por temas de que tengo que ayudar a otras personas también. Así que, eso. No, esto tiene que ver con onda en general. Esperen un momento. Había una guía que yo tenía con ejercicios de sonido, pero específicamente de sonido. Ya, denme un segundo. No, esta era la que habíamos hecho en la clase pasada. Esta es de la ballena, respecto del sonido. Bueno, aquí tenemos ejercicios de sonido en realidad. Pero había otro que estaba bueno, muy bueno. No, este no es. Este está bueno, pero encuentro que no es tan. Bueno, de hecho sí. De hecho sí está bueno, pero es que lo malo es que tiene como muchas cosas que analizar. Es muy completo este ejercicio. Bueno, eso igual es bueno. Ya nos vamos a demorar harto, ya lo aviso desde ya, vamos a estar harto tiempo leyendo este ejercicio. Pero mezcla igual hartos conceptos, así que igual sería bueno que lo desarrollemos. Ya, vamos con calma. Un cañón es disparado en la cima de un cerro y la onda sonora que genera se esparce por el aire, viajando a 340 metros sobre segundo, que es la rapidez del sonido en el aire, aproximadamente, ¿ya? Justo en el momento del disparo, un avión pasa por el lugar, viajando a la misma velocidad de la onda, o sea, 340 metros sobre segundo. La figura adjunta muestra 3 instantes distintos de la situación en donde se ve el avión desplazándose por el aire conjuntamente con la onda sonora. Bien. Antes de comenzar a leer el tema de la alternativa, por si acaso me están preguntando por la percepción del piloto, o sea, lo que el piloto está escuchando, si escucha el sonido o no lo escucha, eso es lo que queremos analizar. Aquí hay algunos conceptos que tenemos que analizar, que es el efecto de atenuación, ¿cierto? Y el tema del efecto Doppler. ¿Ya? Eso, hay que ver el tema del efecto de atenuación. ¿Por qué menciono ambos efectos? Porque son igualmente relevantes para poder ver las alternativas, ¿ya? Primero, ¿qué es el efecto de atenuación? El efecto de atenuación tiene que ver con que la energía que transporta la onda va a ir disminuyendo con el paso o con el transcurso del tiempo. O sea que la amplitud se va a ver disminuida con el paso del tiempo. O sea que el piloto va a estar escuchando la onda y como viaja exactamente a la misma rapidez que la onda, va a escuchar la onda pero sostenidamente. O sea, él va a estar escuchando un pitido, va a estar escuchando el sonido por todo el rato. Todo el rato. Aunque ya se haya disparado el cañón, el avión lo que va a estar escuchando es un sonido permanente. Va a estar escuchando como si hubiese una explosión, pero todo el rato, sin parar. ¿Ya? Porque va exactamente a la misma velocidad. Pero
la va a ir escuchando con el paso del tiempo con menor intensidad, con un menor volumen. Por eso quería hablar del efecto de atenuación. Va a estar escuchando sostenidamente este sonido, el sonido de la explosión de este cañón, pero con el paso del tiempo va a disminuir la cantidad de energía que transporta la onda y por lo tanto la intensidad que va a percibir va a ser, con el paso del tiempo, menor, con el paso del tiempo, pero igual lo va a estar escuchando sostenidamente, ya por un buen rato, hasta que se cumpla el efecto de atenuación, ¿ya? Y lo otro interesante también es el efecto Doppler, ¿ya? El efecto Doppler se da cuando la fuente emisora de la onda y el observador se están alejando entre sí, ¿ya? Pero aquí hay algo que tener algo bien en claro, que es que la persona en realidad está escuchando la frecuencia sostenidamente en la misma cantidad, porque va viajando en sinergia, por decirlo de alguna forma, con la onda sonora, ¿ya? Van exactamente a la misma rapidez, ¿ya? A la misma rapidez. Es por eso de que, como ambos están viajando a la misma rapidez, lo que pase con la frecuencia va a ser solamente, o sea, va a depender solamente desde cuando empieza a escuchar el sonido. Después, cuando viajan conjuntamente con el sonido, la frecuencia no tendría por qué variar, ¿ya? Eso. Empezamos a leer la alternativa. Yo creo que ya está un poco más claro el tema de ambos efectos, ¿ya? A ver, en estas condiciones respecto del sonido emitido por el cañón, ¿qué percibe el piloto del avión entre los instantes T2 y T3? Bueno, entre 2 y T3 ya vimos que escucha el sonido sostenidamente y bueno, considerando eso, la alternativa sería la D. Pero empecemos a leer la otra y veamos por qué están mal, ¿ya? La A dice, no percibe el sonido del cañón. Sí, de hecho lo percibe sostenidamente. Así que la A está mala. La B dice, percibe el sonido del disparo, pero con una frecuencia menor a la real y una intensidad que se mantiene en el tiempo. Claro, la frecuencia, como se están alejando la fuente emisora y el receptor, podríamos decir que disminuye, ¿sí? Pero hasta cierto punto, como dijimos antes, disminuye, pero hasta cierto punto, y la intensidad disminuye por el efecto de atenuación, ¿ya? Así que la B estaría incorrecta. C, percibe el sonido del disparo, pero con una frecuencia mayor, o sea, sí, de hecho, no, está totalmente incorrecto como dijimos antes, porque la frecuencia, como se están alejando, podría llegar a ser menor, pero hasta cierto punto, y la intensidad disminuye en el tiempo, ya, eso último está correcto, pero que la frecuencia sea mayor a la real, eso sería incorrecto porque no se están acercando y por lo tanto el efecto Doppler no permitiría de que la frecuencia percibida sea mayor a la real, ¿ya? La C por eso está incorrecta. La E dice, percibe el estruendo del disparo como un sonido intermitente que aumenta en intensidad. No, la intensidad va disminuyendo por el efecto de atenuación, ¿ya? Eso, atenuación y Doppler en este ejercicio. Me imagino que se habrá entendido. A ver. Esto era lo que le había comentado con el tema del efecto de, o sea, con las partes de rarefacción y las de compresión. Acá están más juntas, acá está la compresión y acá está la rarefacción. Si hay una mayor frecuencia, como en esta onda de acá, la longitud de onda, o sea, las zonas de compresión, van a estar más juntas entre sí, y acá como hay una menor frecuencia, las zonas de rarefacción, o sea, las zonas de compresión de las partículas van a estar más alejadas entre sí. ¿Ya? Eso. Había un ejercicio, que no me acuerdo la verdad dónde rayos quedó, que era muy bueno, que era de sonido. Pero era bueno, demasiado bueno. Este ejercicio está buenísimo. Este hay que hacerlo. No podemos perdernos este ejercicio. Es demasiado bueno. Ya, hagámoslo. Una onda de un medio. Sí, un medio 2. ¿Se me escucha bien o voy medio cortado? Que el Zoom me acaba de decir que mi conexión es inestable. ¿Se escucha bien o se escucha algo cortado? ¿Se escucha bien? Ya, ¿Se perfecto. escucha bien? Dice, una onda sonora se transmite sin pérdida de energía desde un medio 1 hacia un medio 2 de mayor densidad.
Ya, eso igual es importante. Hay una, o sea, vamos de un medio de menor densidad a un medio de mayor densidad. Y acuérdense que el sonido viaja más rápido en medios más densos, así que vamos a estar pasando como de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, también va a aumentar la rapidez de propagación, ¿ya? Y acá voy a escribir la fórmula porque igualmente es importante. Rapidez de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Como estamos pasando de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, eso quiere decir que va a aumentar la rapidez de propagación, y como aumenta la rapidez de propagación, va a aumentar también la longitud de onda. La frecuencia no cambia, se mantiene, porque ya dijimos que no varía al pasar de un medio a otro. Pero básicamente ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿ya? Básicamente eso. Al pasar de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, aumenta la rapidez de propagación y por lo tanto también aumenta la longitud de onda, y eso es lo que hay que analizar. De hecho, la A de inmediato se descarta porque aquí ven que la longitud de onda disminuye, así que como la longitud de onda disminuye, está mala, porque la idea es que la longitud de onda también aumente. Si aumenta la rapidez de propagación, aumenta la longitud de onda, ¿ya? La B, de hecho en la B no tiene sentido en el sentido de que no se cumple ni el proceso de ni el efecto de atenuación, y la distancia entre tres nodos consecutivos se aprecia que es la misma. Así que no disminuye la longitud de onda, está aumentando la amplitud de la onda, ¿ya? No tiene nada que ver con la longitud de onda. La C, de hecho la C es lo mismo, la distancia entre tres nodos consecutivos se aprecia en esta imagen que es igual, solamente que disminuye la amplitud. Y ahí podríamos hablar del efecto de atenuación, así que la C está mala también. Dice la D. Bueno, aquí se ve claramente de que la longitud de onda está disminuyendo. O sea, acá la distancia entre tres nodos consecutivos es tal y acá aumenta bastante. O sea, se está notando que aumenta bastante, ¿ya? Así que como aumenta la longitud de onda, coincide con lo que acabamos de decir. Aumenta la rapidez de propagación y la longitud de onda en la misma proporción porque son directamente proporcionales cuando la frecuencia no cambia. Así que la D está correcta y la E está incorrecta porque acá la longitud de onda, si bien está aumentando, acá está aumentando también la amplitud, y la amplitud no tiene sentido que aumente bajo ninguna circunstancia. Lo que podría hacer es disminuir, pero no aumentar. No tiene sentido de que aumente, ¿ya? Es lo contrario, lo normal es que ocurra el efecto de atenuación, no que la onda tenga con el paso del tiempo mayor cantidad de amplitud, ¿ya? Así que sería la D. Hay otra pregunta que es de EMRE, no sé si la alcancemos a hacer. Es que esta es muy larga porque es muy matemática. Dejen ver si hay alguna más arriba que no sea tan larga. Ya hagamos esta, que esta igual es matemática, pero no es tan larga como la otra, ahora que lo veo. Dice, una onda sonora se desplaza por un medio 1 con rapidez v, longitud de onda lambda 1 y frecuencia f. De hecho, acá lo anoté, cosa que tengamos como todos los datos precisos. Y ahí está en la multiplicación para calcular la rapidez de propagación y todo. Dice, al ingresar a un medio 2, su rapidez de propagación disminuye a la quinta parte y su longitud de onda es lambda 2. Bueno, aquí puse rapidez de propagación en el medio 2 es igual a la rapidez de propagación en el medio 1, partido por 5, porque me están diciendo que disminuye a la quinta parte. Así que rapidez de propagación en el medio 2 es igual a la rapidez de propagación en el medio 1, partido por 5. Y esto es igual a el producto entre la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia. Bien, ahora si me están diciendo de que la rapidez de propagación disminuye a la quinta parte, significa de que la longitud de onda también disminuyó a la quinta parte, porque son directamente proporcionales, o sea que van a aumentar y disminuir en exactamente la misma proporción, ¿ya? Así que aquí anoté lambda 2, o sea, la longitud de onda en el medio 2 es igual a la longitud de onda en el medio 1 partido por 5, ¿ya? Y aquí anoté la relación. Rapidez de propagación en el medio 2 es igual a la rapidez de propagación en el medio 1 partido por 5, lo que es igual a la longitud de onda en el medio 1 partido por 5 por la frecuencia. Y si se dan cuenta, la frecuencia la anoté como f nomás porque la frecuencia no cambia. O sea, no tiene sentido escribir f sub 1 y después f sub 2 porque no va a variar. Va a ser exactamente la misma en ambos medios de propagación. No varía al pasar de un medio a otro. Y bueno, básicamente esta relación es la que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo identificar qué relación hay entre la longitud de onda del medio 2 y la longitud de onda en el medio 1. Y bueno, básicamente, como la rapidez de propagación disminuye a la quinta parte, significa que también la longitud de onda va a disminuir a la quinta parte. Así que eso, y ahí estaría la alternativa avión. Ahí estaría la alternativa avión. Ya.
dejamos todo esto hasta acá. De hecho, voy a dejar de grabar. Stop recording.